Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, estará de visita en Guatemala y México a partir de lunes. Viene con la misión de atacar la raíz de la migración irregular que desde Centroamérica y el sur de México sale rumbo a Estados Unidos. La pobreza y la violencia no son los únicos desafíos de Guatemala, El Salvador y Honduras. La democracia en la región ha sido puesta en duda, alertando sobre violaciones a derechos humanos, corrupción y un camino hacia el autoritarismo. Una situación que ya se vive en Nicaragua, o por lo menos eso están denunciando. Veamos el contexto. 9 de cada 10 salvadoreños apoya la gestión de Nayib Bukele, quien esta semana prometió que su país no regresará a un sistema que, según dijo, lo hundió en la delincuencia, en la desigualdad y la pobreza. Bukele habló ante una asamblea dominada por su partido político, que hace un mes votó por destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acusados de bloquear las medidas de Bukele ante la pandemia. Organismos internacionales calificaron el hecho como un signo de autoritarismo, mientras que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, apuntó que se había socavado a la Corte Suprema de ese país. En su índice de democracia, The Economist Intelligence Unit considera a El Salvador como un régimen híbrido, principalmente por la concentración de facultades del Ejecutivo. Guatemala y Honduras también están en esta categoría debido a que combinan características democráticas y autoritarias. En Honduras, además, el presidente Juan Orlando Hernández es señalado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Por ello, pese a las críticas por su opacidad, el gobierno de Alejandro Yamatei en Guatemala es el puente de diálogo de Kamala Harris para lograr contener la migración irregular hacia Estados Unidos. Nicaragua, por su parte, es considerado un régimen autoritario, pues el gobierno de Daniel Ortega ha desmantelado todos los controles institucionales sobre el poder presidencial. Esta semana, por ejemplo, Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia, fue involucrada en una investigación sobre lavado de dinero y puesta en arresto domiciliario. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, Carlos, empiezo contigo. ¿Cómo ves esta visita? Evidentemente, hay mucho de lo que se puede hablar de lo que puede ocurrir aquí en México, incluida la no invitación en el Senado, cancelada de último momento por parte del senador Monreal allá, que prácticamente pues, es un lío diplomático, pero también los temas que México quiere poner sobre la agenda, que si el programa Sembrando Vidas en Centroamérica, que si el programa también de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que coinciden ambos gobiernos en un punto. Quieren ambos gobiernos ayudar a desarrollar a Centroamérica, pero no encuentran la manera de cómo. Está en el cómo la diferencia, me parece. ¿Cómo lo ves y qué puntos ves en la agenda? También con Guatemala, por supuesto. Genaro, a similitud de México, Centroamérica es un tema de política interna para Estados Unidos. No es un tema de política exterior. Me explico. En los años 80, 70, 80, Centroamérica fue tema por la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, por los contras, etc. Hoy es tema interno de Estados Unidos por la creciente presencia china, distantísima de la presencia estadounidense. Estados Unidos, además, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, no es un factor externo. Estados Unidos es un jugador, un actor interno en cada uno de los tres países. La visita de Kamala Harris responde fundamentalmente al imperativo de política interna de Estados Unidos de mandar una señal que el gobierno de Biden está cuidando la frontera, está protegiendo la seguridad nacional estadounidense, aunque no esté amenazada. Está diciéndole a mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, la frontera está cerrada y va a seguir cerrada. Si quieren entrar, tramiten su visa, que vamos a aumentar el ancho de la puerta de entrada de aquellos que entran con papeles. Entonces, subrayo ese primer punto. Es un tema de política interna estadounidense y Estados Unidos es un actor interno en la política de cada país. Y un segundo punto, retomando lo que decíamos en el primer bloque, es que a 35 años de los acuerdos de paz, por lo menos en El Salvador y en Guatemala, encontramos que ya no hay guerra abierta, pero tampoco hay tranquilidad. El nivel de violencia que se ha esparcido en los tres países es absolutamente insostenible. Se turnan San Pedro Sula
con San Salvador, con el Distrito Central, Tegucigalpa, con algún punto de Guatemala, como los lugares más violentos de aquellos países en donde no hay una guerra declarada. Pero no es porque en el ADN de los centroamericanos esté la violencia, no es que los centroamericanos sean particularmente violentos, en realidad yo tengo muchísimos amigos en Centroamérica y son de lo más buena onda, sino que la estructura de poder en Centroamérica no alcanza para que las llamemos democracias, como decías tú, Genaro. La estructura de poder en Guatemala es feudal, así, feudal. Hay señores feudales que tienen siervos, tienen esclavos. La estructura de poder en Honduras no es muy distante de esto. Quizá El Salvador es el país, bueno, es el más globalizado de los tres, tiene alrededor de 28% de su población viviendo en Estados Unidos, son naciones globalizadas, ya no son países atrasados, rurales, primitivos, etcétera. Y además cada año producen oleadas de billonarios. Es decir, no son países pobres, son países en donde vivimos la paradoja de que la clase media baja, la clase baja, es exportada. El mejor negocio en Centroamérica es exportar pobres para que ellos metan remesas al país, que a su vez son recicladas por las élites en los malls, en los bancos, en los centros financieros, enviadas a paraísos fiscales. Entonces, el principal, si quieren encontrar la causa de raíz, no tienen que ir muy lejos. Es la estructura de poder en la sociedad y el secuestro del Estado para un pequeño puñado de personas, en donde frecuentemente encontramos como socio al crimen organizado y al narcotráfico, señaladamente en el caso del presidente de Honduras, ya acusado y encontrado como co-conspirador de tráfico de cocaína en un tribunal de Nueva York, y que sigue contando con el apoyo de Washington. Ana, con todos esos temas de contexto llega justamente Kamala Harris. ¿Cómo ves esta visita? Ríspida será por algunos de estos temas, pero también creo que viene ella a llenar ese espacio que había ocupado Joe Biden durante la presidencia de Barack Obama, ¿no? Digamos que es la misión que ella va a tener como vicepresidenta, el llevar la relación con Centroamérica en específico, y con México parece que también será así. En efecto, Genaro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Kamala Harris llega a países muy convulsionados, por decirlo de alguna manera, y llega también, digamos, tú lo dijiste en tu introducción, con una visión de frenar la migración, ayudar al desarrollo centroamericano, pero desde un punto de vista pues muy norteamericano, evidentemente, ¿no? Apoyar a la iniciativa privada, luchar contra la corrupción, fortalecer las instituciones democráticas, proteger los derechos humanos, etcétera. Y como podemos ver, pues esa agenda es casi incompatible con lo que está sucediendo ahora en América Central. Pero lo que me gustaría decir, Genaro, es que Estados Unidos ha podido vivir con regímenes sumamente autoritarios, no defensores de los derechos humanos, por muchos años. Lo vemos desde el siglo XIX, ¿no? No quiero decir que Kamala Harris va a llegar y va a ignorar esta agenda que ha propuesto Biden en Centroamérica, pero si el objetivo central es frenar la migración, creo que la posición norteamericana en última instancia va a ser muy pragmática. El proceso de fortalecer las instituciones democráticas en Centroamérica, de combatir la corrupción, de combatir el crimen organizado, es un proceso en el mediano y yo diría en el muy largo plazo. Eso no puede tener ahorita un resultado de frenar la migración hoy por hoy, como se ha hecho, como lo hemos visto también gracias al gobierno de México desde los años de Trump. También decir que no es, digamos, este pragmatismo único, ¿no? Se da en los gobiernos republicanos y en los gobiernos demócratas en Estados Unidos, y lo que creo es que sí, posiblemente en las narrativas va a llegar a ser ríspido en ocasiones, pero que finalmente en la negociación práctica a lo mejor no lo es tanto.
Y el segundo punto que quisiera mencionar es en términos de la diferencia entre la posición de Estados Unidos y la posición de México. En efecto, la posición de México es no meterse con cuestiones de institucionalidad democrática, no meterse en cuestiones de corrupción, no meterse en cuestiones de respeto de derechos humanos, porque el gobierno actual recurre a los principios de la política exterior, sobre todo al principio de la no intervención. López Obrador lo ha dicho muchas veces, hemos visto cómo ha actuado en América Latina, hemos visto su actuación en la OEA, la narrativa de la no intervención es muy fuerte. Ahora, esto significa que sí va a haber de alguna manera una diferencia en las dos posiciones. Yo no creo que Estados Unidos esté, de acuerdo en Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro como el modelo que va a servir para frenar hoy por hoy la migración y para desarrollar en el mediano y largo plazo América Central y fortalecer la gobernabilidad democrática. Entonces, creo que lo que Kamala Harris se va a encontrar es un escenario sí muy complicado, y lo que vamos a ver es una mezcla muy especial entre narrativas y pragmatismo. Bien. Pablo y Jimena, me queda bien poquito tiempo de este bloque, entonces les pido por favor mucha brevedad. ¿Cómo ven esta visita de Kamala? ¿Se coinciden con Ana y con Carlos? Empiezo contigo, Pablo. Pues sí, yo creo que va a ser un pase de lista, ¿no? En realidad va a ir a pasar lista Kamala Harris a hacer unos grandes discursos de ahora sí nos preocupa la democracia en Centroamérica, porque la democracia en Centroamérica realmente se valora de acuerdo a cuán acomodaticio es para Estados Unidos, ¿no? Entonces no tiene que ver realmente con el fortalecimiento democrático real, porque los últimos 30 años, como ya mencionaba Carlos, pues la democracia en América Central pues ha estado controlada por estas oligarquías clientelares, y eso aparentemente, mientras hay un cierto orden y hay una cierta influencia norteamericana, pues todo bien. Pero de pronto, cuando empieza a agitarse demasiado no le voy a decir patio trasero, sino espacio regional, cuando se agita demasiado, pues hay que ir a pasar lista y a decir, oye, en realidad sí nos preocupa este fortalecimiento democrático, porque no queremos más migrantes, no queremos más influencia de otros sectores del mundo, pero en realidad las condiciones de fortalecimiento democrático están lejos de ser subsanadas en un plazo corto. Bien, y finalmente, Jimena, ¿cómo ves esta visita? Y si quieres también con México, evidentemente con el tema de la sociedad civil y los apoyos que reciben muchas organizaciones por parte de fundaciones del gobierno estadounidense, seguramente también será tema. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente, pues va a ser un tema escabroso o un tema complicado en la agenda, sobre todo por lo que ya han apuntado, ¿no? Que las visiones del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos son diferentes respecto a cómo entrar para detener o disminuir la migración. La apuesta de México es no en el sentido de la institucionalidad, sino más bien como de tratar de ir a las causas de la falta de oportunidades, de desarrollo. Y yo quisiera como apuntar en el problema principal que yo veo en Centroamérica, que tiene que ver con la terrible desigualdad, ¿no? Que se ha ido abriendo más cada vez la brecha, y que, como decía Carlos, no es que sean países pobres, sino más bien son países donde la desigualdad es tan grande que polariza y que genera pues una desilusión, un hartazgo, no sé cómo decirlo, de esas democracias que ya en más de casi 3 décadas no han dado resultados, no han resuelto las necesidades, y por eso, bueno, pues entran tambalean la democracia, que de por sí es frágil, que es inestable y que da caldo de cultivo para que surjan gobiernos populistas de derecha o de izquierda con los mismos discursos mesiánicos y salvadores, ¿no? Entonces, pues la tiene difícil Kamala Harris y su visita de cómo dialogar con estos gobiernos que tienen estas características.
Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos para el último bloque de la noche. En varias oportunidades la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha señalado que la pandemia puso en evidencia y que también exacerbó las grandes brechas estructurales de la región, agravando sobre todo la desigualdad económica. Esto ha agudizado algunas crisis sociales como la venezolana y reavivado otras como el caso de Colombia. Veamos el contexto regresando después de la pausa y el debate. No te vayas.